¿Cómo anda, don Carlos? Qué gusto. Lo mismo digo, un Lo placer. felicito por su hija. Simpática. Ah, muy andaba por ahí, si yo pierdo el control. Acá viene y arma todo. La engañé, dije, tengo un chocolate acá que me lo voy a comer, saltaron. Ella trae amigas, todo una cosa. Sí, ¿Qué va a hacer? lindo. Vida propia. Me permite saludar a la doctora y a Nacho. Por ¿Cómo supuesto. estás, Carlitos? Un Siempre. placer tenerlo acá en Polongo. Gracias. ¿Cristina puede unir al peronismo? Tendríamos que definir qué se entiende como sujeto colectivo hoy por hoy el peronismo. Cristina primero no está en el peronismo. Sí. Digo, formalmente. Está en Ideas Ciudadanas. Por lo tanto, se ha desafiliado el Partido Justicialista. Esto como primer dato. Segundo, que hay un sesgo muy fuerte que es reactivo hacia lo que entiende como proyecto político el peronismo. Digo, el peronismo, para citar un nombre propio, y estoy hablando en términos políticos, no personales, Sabatella no tiene nada que ver con el peronismo. Estaba ayer. La práctica y la concepción política. Esto no quiere decir que cuando había un liderazgo muy contenedor, ¿sí? Como el del general Perón, el Partido Comunista ha jugado, ¿sí? con el peronismo, el FIP, que era una expresión de centro-izquierda, con su propia boleta jugó a Perón presidente, en fin. Yo no creo que pueda ser un liderazgo que logre la meta de la unidad del peronismo. Pero además te aclaro, ya esto como pensamiento propio, de que frente a la hondura de la crisis que tenemos en nuestro país, el peronismo solo no alcanza. Lo que sí es claro es que ha quedado establecido que vos podés estar con el peronismo o sin el peronismo, pero no en contra del peronismo. Y esto es toda una complejidad del entramado político de la Argentina. Mientras te escucho, pienso, Macri aparece como más contrario al peronismo y Vidal menos refractaria y Horacio Rodríguez Larreta menos que cualquiera. ¿Y por eso hay diferencias en la toma de decisión política en la mesa chica del PRO o no? Bueno, esto es una evidencia, lo que vos estás diciendo es una cosa que es negada, pero que existe. No, porque es lo mismo que planteaba Nacho y está muy bien y yo comparto. Sí. Obviamente que en cuanto a picardía criolla, ¿sí? Rodríguez Larreta tiene canales fluidos con algunos sectores del peronismo, en su momento del Frente para la Victoria. En general, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Cuando se están por cerrar los periodos de sesiones, los votos convergentes del Frente para la Victoria y de Cambiemos, o PRO... O vamos juntos, qué sé yo. Sí. Y bueno, Isla de Marqui para vos, terrenos de no sé qué para mí. Digo, esto es lo que algunos entienden como rosca política. Yo aspiro a una política de otro tipo, además de la necesidad de diálogo, por supuesto. Eso no lo niego. O sea, Bueno, Grabois propuso que el jefe de gabinete de Cristina fuera Larreta. Lo dijo hace 2 meses, 3 meses. Y ayer no estuvo en el acto tampoco. ¿En cuál? ¿En el del libro? ¿Grabois? Sí. ¿Ah? O sea, faltaron Scioli, No pensé Grabois que y Moyano. Rodríguez Larreta no No, Rodríguez Larreta podría haber estado, ¿no? Sí, Pasar lo a que saludarla. No, como en el VIP no lo de... veo. Digo yo, No, fue a saludar a Lustó. por Claro. ejemplo, te doy un chisme, digamos, un rumor. Hay peronistas que hacen denodados esfuerzos por, de alguna manera, traerlo a Emilio Monzó. Massa. No solamente. No, claro. Cuente, Campolongo, vamos. No se puede. Campolongo sabe, Si usted sabe. sabe, usted tiene una sección donde... después se lo cuento en off. Si quiere. A ver, Fernando. de todas maneras, No. estamos hablando mucho de el hiperpersonalismo que domina hoy a la política. Llegará el tiempo que hablemos un poquito de ideas, porque decir lo del contrato social por un lado, que me evocó a Rousseau, pero creo que no se trataba de eso, creo que es un poco más pedestre. O confundir eso con el acuerdo de Helbar. El acuerdo de Helbar no fue, obviamente, primero que había un liderazgo que era el de Perón. Había un momento de la Argentina que era distinto a este. Y estuvo en un momento José Ignacio Rucci. Estaba en esa mesa. Sí. Que sabemos todos cómo terminó además.
y de qué modo terminó y en democracia. Claro, y la versión nunca constatada de que, y negada también, de que en realidad él, cuando lo asesinan a Rucci, iba a un programa de televisión, en Canal 13 en ese momento, y decían que él iba a anunciar formalmente la ruptura del pacto porque no se cumplían las reglas de juego. De Esto allí fue una hipótesis. el asesinato eventual de Montoneros para evitar eso. Ya eso, Bueno, está bien, pero esa historia- evidentemente el operativo Pinzas por derecha y por izquierda, por las intransigencias de derecho y por izquierda, continuaron en nuestro país. Sería para otro programa, pero evidentemente los montoneros volvieron a militarizar la sociedad pese a que estábamos en una democracia. Y aparece la AAA. Digo, es muy complejo, a veces se simplifica demasiado. Se simplifica tanto que yo la escuchaba a la presidente anoche, a la expresidenta, aunque en Estados Unidos viste que a los sí, presidentes le dicen se les llama presidente. Y la verdad que lo vi, creo que todo el discurso, los 30 minutos, menos de 30 minutos que habló, y creo que en su contingente, como reforzamiento de la contención, valga la redundancia, bueno, fue un discurso proselitista interesante desde ese punto de vista. Ustedes señalaban hace un rato, y observé lo mismo, yo no creo que, sin compartir la opinión de Aníbal Fernández, no creo que exista expresión política en el mundo, salvo cuando se hacían los congresos del Partido Comunista y entonces se abría la cosa de la autocrítica, es un término muy... pero ninguna reflexión. Cuando los presidentes, ¿sí?, terminan sus mandatos y hacen sus memorias o antimemorias, como vos quieras, ¿no? Digo, tienen una profundidad esos textos. Estoy pensando en De Gaulle. Perón no escribió, pero escribió a lo largo de toda su actividad política. Y el propio, si uno lee las memorias de Raúl Alfonsín, encuentra ahí una elaboración de pensamientos sobre las cosas que pueden haber pasado en la crisis militar, en la crisis económica, en las tensiones y fricciones propias de cualquier sociedad. Acá no, me parece que eran frases de impacto, insisto, lo del contrato social, observé lo mismo que... Compromiso sí, bueno, le dio ciudadano, varios de nombres. ciudadanía Sí, sí, responsable. Le dio varios nombres. Sí. Contrato social es una Los cosa. reformuló sobre la marcha, Sí. sí, yo también después me advertí eso. Y lo que ustedes observaban también, que yo, que en general escucho los discursos, aunque algunos no me causan sorpresa, sí hubo, como nunca en su trayectoria política, la pronunciación del apellido Perón en varias oportunidades, inclusive en algunos casos históricamente equivocados. Lo del 12 de junio no fue como fue descrito ahí, por ejemplo. Pero aparte sí, una cuestión sorpresiva fue la reivindicación de Duhalde de la Baña, porque según yo recuerdo, ellos habían tomado el país en un desastre absoluto, textual era esto. Entonces te ponían los índices, a partir de allí, sabemos que toda crisis genera, depende de vos cómo hagas el ciclo de estudio del asunto. Entonces acomodaba y decía, recibimos tal cosa, y como que eran de alguna manera aquel gobierno que tuvo sus cosas buenas, porque había que levantar, y ustedes lo mencionaron y yo concuerdo, una situación muy anómala, porque en realidad, y pese a que hubo alguna confusión, el que gana la elección es Menem en números. Sí, claro, 24%. Exacto. Contra el 22% Lo que de pasa Néstor es que después se sabe que toda la oposición iba a hacer perder el balotaje y el expresidente, bueno, evaluó que no tenía que arriesgarse. Y insisto, lo de las menciones de Duhalde y La Baña son preparación de terreno. Yo no te podría decir que fue un discurso absolutamente proselitista. Fue un discurso muy emocional, como es el trabajo que generalmente hace Cristina Fernández de Kirchner, y yo, esto es opinión mía, yo creo que, no voy a entrar en una filosofía de si la emoción o la razón, yo creo que tiene que ser el equilibrio. Porque cuando vos desatás pasiones o emociones en ciertas situaciones históricas,
El tema es que políticamente sepas conducir esas emociones y no que se liberen, ¿sí?, en su propia dinámica, y entonces entras en lo que se llama comúnmente la grieta, el término, o polarización. La emocionalidad es boca arriba, ¿es sí o no? Terminás en Maru Bufar. ¿Eh? Terminás en Maru Bufar, no pudiendo hacer su tarea por... La periodista fue agredida. La cronista de Canal 13, que es agredida en medio de Sí, la Feria del el Libro. episodio lo vi. Por toda una horda de personas donde nadie tuvo la grandeza de frenar al resto, teniendo en cuenta que además se mantuvo con escupitajos encima, con gritos, con alusiones personales, además de los cánticos contra el grupo para la cual trabaja, etc. Hasta Alberto Fernández lo condenó explícitamente esta mañana con quien les habla, pero quiero decir, cuando uno las pasiones de un lado o de otro las dispara y no las conduce, todos esos emergentes en extremo terminan en estas cosas que son muy lamentables. La historia te enseña, Paulino, y esto lo escribió Freud, ¿sí?, el yo y las masas, etcétera, etcétera, que a diferencia de lo que fue en la Revolución Francesa, que se ve como una horda, bueno, que terminó con la guillotina y demás, las masas pueden tener actos altruistas o, como se desinhiben, pueden tener actos casi de barbarie. Justamente dentro del peronismo, y esta es otra diferencia histórica en el peronismo, Perón distinguía claramente la diferencia entre masa y organización del pueblo. La masa es una cosa, pero lo que torna eficaz políticamente es la organización del pueblo. Y esto también hay que repensarlo en la Argentina, porque estamos con crisis de representación, en fin, con un montón de cuestiones. Pero bueno, Carlos, sí. le quiero consultar porque Alberto Fernández justamente dijo que Cristina había recapacitado, que había aprendido de sus errores. ¿Usted cree en esa posibilidad? Le consulto justamente atándolo con lo que le sucedió a María Eugenia Dúfar. No hubo ningún pronunciamiento de Cristina Kirchner cuestionando esto que le pasó, que esto de alguna manera podría encauzar a la masa o encauzar a los militantes a no repetirlo a futuro. Aunque sea un Bueno, en un momento dijo Exactamente. que no haya silbidos. Sí, eso pidió. Eso lo pidió Pero lo siempre. pide siempre en los Eso lo actos. pidió Pero después siempre. se dio el hecho que ustedes describen y que es repudiable. Vos la pregunta la dirigías hacia Alberto Fernández. Si cree que recapacitó y cómo juega en todo caso el rol de Alberto Fernández en esa, si usted coincide con eso, de que pudo haber recapacitado. No, no coincido con Alberto Fernández. Coincido en casi nada con Alberto Fernández. No quedó claro. El tema, no, ella estuvo realmente... Te saco de ahí. Vos pensabas del futuro. Sí, Bueno. pensemos en el futuro. Pero déjalo contestar. ¿Qué pensás? No terminé de contestarlo de si recapacitó o no. Yo no le puedo negar a cualquier ser humano, entre los cuales me incluyo, en que, bueno, la experiencia imprime carácter, de una o de otra forma. Eso no quiere decir que tu actitud política cambie necesariamente. Podrá a lo mejor matizarse un poco, tener los discursos contemplativos, como fueron ciertos fragmentos de anoche. Ella jugó mucho con... él me inspiró para que escriba el libro. En realidad sabemos exactamente que si bien hubo un control de edición de Cristina y seguramente agregados y demás, no hubo tal escritura. Fue oralidad, no escritura, no el discurso. Me refiero a la factura del libro. Desgrabación, control de edición, que está bien, eso no lo hacen mucho más. Bill Clinton escribió su biografía, un libro de como 800 páginas, y no creo que lo haya escrito. Eso está bien. Pero digo, para poner las cosas en su lugar, después tengo dudas, lo quiero averiguar, no puedo. La alusión donde ella apela a Tomada en un momento para ver lo de los planes sociales, me sonó como difícil, no porque no hayan aumentado, cierto que aumentaron, pero bueno, ese era un camino también para elaborar una línea política, pensando a futuro, que termine, digamos, con los planes sociales y de la dignidad del trabajo.
Eso sería una reflexión. Pero porque profunda. ella también es inteligente en ese sentido, porque hay mucha gente que hoy se sigue quejando de los planes sociales que dice, porque le estamos pagando tantos planes sociales, bueno, está bien. terminamos pagando luz, gas, esto, aquello. Entonces Sí, es una mayor bueno, inteligente. pero cuando vos tenés un proyecto tenés que producir transformaciones. Menos despidos, más trabajo. Bueno, hablando de eso, porque el que viene es Alejandro Díaz, que es con quien vamos a hablar de, bueno, el apetito de inversión que hay en la Argentina o no, si hay una mirada sobre la Argentina, si los inversores norteamericanos siguen apostando o no, cuál es la relación con Estados Unidos real que tenemos, la que podríamos tener eventualmente, etcétera. Pero digo, más allá de eso, ¿vos imaginás musculatura política para el próximo gobierno poder discutir de verdad toda la trama compleja de problemas a resolver después del 10 de diciembre, caso, capítulo laboral, judicial, jubilatorio, tributario? Porque de todo eso va a depender que venga alguien y ponga 10, 100, 200, 500 dólares. O que nosotros saquemos y pongamos 10, 20, 30 o 100 pesos. Muy ¿está? clarito. Si se consolida la táctica electoral del gobierno, que es que Macri, ¿sí?, dispute con Cristina, y ahí puede ser cualquiera de los dos el ganador, creo que se ahonda la tragedia argentina. Nachito, Lourdes, me parece que estamos satisfechos, ¿no? Sí. Gracias, profe, como siempre. Enorme placer. Un gusto. Gracias un por placer. conversar con Tengo ustedes. una